Bueno, aquí estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este episodio. Esperamos que este tema les sea de muchísima bendición. Si me escuchan un poquito fañoso es porque estamos en la época de las alergias. Aquí donde estamos es una época del polen. Y bueno, me ha pegado bastante, así que oren por mí. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es el tema que traemos en especial en este día, que vamos a hablar acerca de la oración. De lo que es la oración según la palabra, cómo no orar, cómo debemos orar, cómo nosotros usamos la oración en nuestro día a día en la manera práctica. Y bueno, esperamos que este tema sea de muchísima bendición para todos nosotros. Sí. Bueno, yo voy a comenzar diciendo lo que es la oración o la oración en la Biblia. Dice, la oración tiene un lugar central en la vida cristiana y en la Biblia se describe como una herramienta poderosa para nuestra relación personal con Dios. La oración es un medio fundamental para comunicarnos directamente con Dios. A través de ella podemos expresar nuestra adoración, gratitud, arrepentimiento y necesidades. La oración no solo es una herramienta para pedir lo que necesitamos, sino que también es una fuente de fortaleza espiritual y paz. Y como dijimos en el capítulo anterior, que hicimos la vez pasada en Filipenses 4:7, nos enseña que debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración y que Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso 11, dice, pues si vosotros siendo malos, hablando de nosotros los seres humanos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Por lo tanto, de eso estamos hablando hoy. Parte de lo que es la oración es comunicarnos con Dios. Sí. Es hablar con Él, poder tener una conversación. El problema de nosotros los seres humanos es que a veces queremos que esa conversación sea de una sola vía. Nosotros queremos expresarle a Dios lo que queremos y esperamos que Dios tome acciones. Sí. No que Él nos responda. No estamos esperando ese toma y dame de preguntas y respuestas o de una conversación como lo estamos teniendo nosotros hoy en día. Sí. Venimos delante de Dios a presentarle nuestras peticiones, pero no esperamos que Él nos responda, sino esperamos acciones. Y si no recibimos la acción, entonces pensamos que Él o no nos está respondiendo, o Él no está escuchando nuestras oraciones, o algo está pasando al respecto. Entonces, bueno, esperamos que podamos cubrir todas esas áreas y decir, bueno, esta es la manera como oramos, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que el Señor espera que nosotros oremos, que pidamos lo que es necesario para que pueda este verso hacerse realidad en cada uno de nosotros, de que tenemos un Padre bueno, que escucha nuestras oraciones y que responde conforme a las cosas que son su voluntad, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, hay un versículo que está un poquito más arriba del que tú acabas de decir, que es Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo me quería centrar un poquito en el primero, porque muchas veces mucho se habla que uno no sabe pedir a la hora de orar, o te dicen no pidas, porque yo he escuchado eso, como que no pidas. Pero aquí te lo dice, o sea, Jesús les dijo, pedid y se os dará. Pero yo veo que la diferencia está en que cuando tú le pides a Dios, es como que, o sea, no hay cosa que tú no le puedas rendir a Dios. Es como que de verdad, como que rendirte a Él a la hora de hablar con Él, porque también hablamos de que la oración es una manera de hablar con Dios. Por eso es una relación. Pero como que rendir todo a Él y de verdad como que aceptar que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios tiene el poder de todo, que Dios tiene el control de todo. Y cuando pidamos también como que identificar con qué corazón estamos pidiendo o qué estamos pidiendo. Porque muchas veces nos enfocamos nada más en pedir cosas del mundo. O sea, quiero esto, necesito esto, súpleme esto. Cuando leemos que Dios sabe todo lo que necesitamos y Él lo va a añadir, como dice la Biblia, por añadidura. Y seguimos orando por esas cosas que Dios ya nos regala todos los días. Pero enfócate como que en lo importante.
Y algo que leí y me confrontó demasiado fue que el ser humano tiende o sea, hablando del cristiano, que tiende como a buscar siempre lo material, como que la riqueza material o del mundo. Lo que sea, o sea, no estamos hablando de que hay mucho dinero, simplemente me refiero como que quiero una casa, quiero un carro, quiero esto, quiero no sé qué, pero nunca te enfocas o nunca agarras un tiempo para pedirle a Dios, Padre, abre mis ojos. Padre, dame entendimiento a tu palabra. Padre, como que de verdad, o sea, como que de verdad quiero tener el corazón correcto para ti. No quiero tener un corazón dividido en que está pendiente de que, bueno, sí, como que sí quiero contigo, pero yo también quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y sabes que eso como que quita tu enfoque de lo que de verdad tienes que estar enfocado. Y ni siquiera nos enfocamos en obtener las riquezas espirituales o las eternas. Que no está mal que pidamos todas esas cosas Claro, que no tú está estás mal. diciendo, pero la palabra dice bien claro, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, Exacto. todo lo que tú necesites, Ajá, eso será te será añadido. añadido. Y como que sí, no, o sea, no nos enfocamos en pedir eso, lo espiritual o lo eterno. Simplemente nos enfocamos en las cosas que necesitamos en esta tierra o en este plano. Y no nos enfocamos en que también vamos a tener una vida eterna con Él. Y como que quizás uno lo ve así como que, bueno, sí, cuando llegue ese momento. De resto me enfoco en lo que está pasando en este momento nada más. Y como que, o sea, para mí es como que enfocarnos un poquito más en eso, en como pedirle, Padre, dame discernimiento, dame entendimiento para entender tu palabra, dame como que esa pasión de verdad, que yo tenga pasión de buscarte. O sea, pedir en oración a Dios, dame pasión, porque muchas veces no tenemos pasión. Porque el diario vivir también como que te puede consumir, porque es mentira que todo el tiempo vas a estar, sí, todo bien, todo bien. Hay momentos que las situaciones te consumen. Exacto. Pero sí, pedirle a Dios en oración, Padre, dame entendimiento, quiero apasionarme más por ti. O sea, siempre pedir más de todo de lo que Él nos puede dar. Y no nada más enfocarnos en, ay, quiero esto y quiero esto y quiero esto, porque Él ya sabe lo que queremos. En Mateo 6, 9, 13 y en Lucas 11, 2, 4, Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar. Ajá. Entonces es el Padre Nuestro, pues. Ajá. Desde pequeño, mi mamá es católica y de toda la vida, fue católica toda la vida, ahorita es cristiana, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que lo único que yo conocía de Dios era el Padre Nuestro. O sea, pero no el significado completo. Es decir, a mí mi mamá no me dijo Jesús, le estaba enseñando a sus discípulos cómo orar, sino que la manera de cuando yo tenía miedo era Padre Nuestro que estás en el cielo y empezabas a orar. Entonces eso era repetir según entendimiento. Entonces, por eso yo como que anoté 6 puntos dividiendo el Padre Nuestro. Entonces el Señor, número 1, nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Nos recuerda tener una relación cercana con Él. Número 2, alabar y santificar su nombre. Buscar su voluntad y su reino. La número 3. La número 4, pedir provisión diaria. La número 5, pedir perdón y ser perdonado. Porque muchas veces queremos orar con un corazón con falta de perdón. Y Dios dice en su palabra que primero pidas perdón a tu hermano, ¿sabes? Para Él es importante, Él nos dejó el Padre Nuestro para nosotros saber y entender cómo teníamos que orar. La número 6 es pedir protección y fortaleza. Entonces, básicamente aquí yo puse que la oración debe ser sincera, eso está en Mateo 6, 7, 8, que lo acaba de leer Argeni. Y la falta de perdón, que para mí era algo bien importante, porque cuando lo leí yo dije, wow, es cierto, a veces estamos en contienda con nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia, y tener un corazón de rencor o con esa falta de perdón y venir al Padre es como un poquito hipócrita de nuestra parte. Es como que el Señor quiere que rindamos todo. Sí. O sea, que rindamos y perdonamos
y para ser nosotros perdonados también. Entonces el Señor nos dejó el Padre Nuestro para que nosotros tengamos un entendimiento de cómo rendirnos con Él. Corazón sincero, Él lo que quiere es un corazón sincero, no quiere palabras extraordinarias. Te estaba contando que me invitaron a una noche de adoración donde el pastor estaba hablando justamente de este tema y a mí me impactó porque ya nosotros teníamos esto planificado y él dijo algo demasiado bonito que era algo simple, porque realmente dijo algo muy simple, pero algo que es totalmente real, que el Señor no quiere que tú tengas palabras extraordinarias y brillantes a la hora de hablar con Él, sino que quiere que tengas un corazón puro a la hora de hablar con Él, que las palabras sean simples, que vengan realmente de tu corazón. Eso a mí me encantó. Y cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, vemos que es algo tan simple, pero con un significado tan profundo. O sea, Él nos dejó punto por punto, por punto, por punto, para que nosotros cuando vayamos a Él entendamos que lo único que tenemos que querer es hablar con Él. Sí. Dijiste algo muy, o sea, muy clave. Trajiste a mención el ejemplo más grande que tenemos en la palabra acerca de la oración, que lo dio nuestro mismo Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver el carácter que tiene, o sea, que tenemos que tener nosotros al momento de presentarnos en oración a Dios, y al mismo tiempo vemos las cosas que Dios está ofreciendo. Ya lo hemos dicho en otros episodios, que nosotros pedimos, pero para gastarlo, como dice Santiago, para gastarlo en nuestras propias pasiones. Pedimos, o sea, no estoy hablando de nosotros aquí el grupo, sino la gente en general. Pedimos es porque todos queremos algo práctico. Cuando el Señor está ofreciendo su voluntad, cuando Él está ofreciendo su provisión. Ahí podemos observar a Jesús a nivel de provisión que dice, danos hoy el pan de cada día. No le está diciendo, lléname la alacena para yo tener pan toda la semana. Sí. El Señor está esperando que nosotros dependamos de Él todos los días. Y tú lo mencionaste también, que vivamos apasionados buscando su presencia, buscando lo que es Él como carácter, como persona. Y así nosotros, todas nuestras cosas serán añadidas. Él sabe, Él es un Padre bueno, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cuando venimos nosotros a hablar con Él, venimos con la intención de que Él también sepa que nosotros sabemos que Él es bueno y que Él tiene todo cubierto, por decirlo así. Tu hijo, ustedes tienen un hijo, cuando su hijo tiene, o dos hijos, perdón, cuando tienen hambre, ellos saben que aquí hay comida, pero ellos van, y que es hora de comer, pero a la vez ellos saben, y ustedes saben, que ustedes están listos ahí para proveerle. Así mismo o hacerle la comida. Exacto. O para hacerle la comida. Así mismo actúa nuestro Señor. Él sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Pero una de las cosas que yo soy muy partidario, y eso siempre se lo digo a Bedaliz, es que, y lo hemos hablado también acá, Dios nos posiciona a nosotros en lugares para ser de bendición para otras personas. Entonces, si nosotros estamos pidiendo cosas nada más que nos bendigan a nosotros, yo pienso que esa no es parte de la voluntad de Dios. En mi opinión, en mi trabajo, yo siento que mi trabajo tiene que ser no solo para proveerle a mi familia, sino para yo poder ser luz y sal en el lugar donde estoy, y además también poder ayudar a otras personas a que también puedan ser bendecidos. Entonces, yo pienso que cada vez que yo pensase en orar solo por mi propio beneficio, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto no creo, o sea, Dios es un Dios bueno, claro, pero no creo que ese sea el tipo de oración que Él está esperando responder. Porque Él conoce nuestro corazón. Sí. Y eso también me lleva a otro verso en Jeremías capítulo 29, verso 13, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces Él conoce nuestro corazón. ¿Y cuándo lo hallaremos? Cuando lo busquemos de todo corazón, no nada más para saciar nuestras pasiones. Exacto. No, el Señor, o sea, lo que yo entiendo es que Él quiere que nos mantengamos en una relación con Él constante, que lo busquemos en cada momento en oración, que nos mantengamos siempre, que Él sea nuestro centro, estemos en el trabajo, estemos en la calle manejando, estemos con nuestros hijos, qué sé yo, jugando. Siempre Él sea el centro y Él venga a nuestros pensamientos constantes. De repente estamos trabajando y, cónchale, Dios mío, no, qué sé yo, necesito hacer, ¿cómo resuelvo esto? O sea, que tú siempre estés en una relación con Él. Ahí siempre va a haber, siempre va a ser una oración. Así no sea la oración que normalmente tomamos como que, Señor, Padre, gracias, no sé qué. Sí. Sino que como si estuviéramos hablando con cualquier persona en una relación. Y como podemos ver, el Señor Jesús siempre se mantuvo en oración con el Padre y en muchos momentos. Pues en la Biblia te muestra que Él siempre iba al monte a orar, siempre estaba apartado en oración, se mantenía en oración. Y quería leer un versículo, Lucas 5:16,
se menciona que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que demuestra que la oración para él era un pilar fundamental en su vida. O sea, él siempre era muy, muy, muy importante Exacto, estar que en oración. Jesús lo hacía, o sea, siendo Sí. él Jesús. Y otra cosa que tú dijiste, que no solamente debemos orar por nuestras necesidades, sino que también debemos de orar por las necesidades de otros y orar por otras personas. El mismo apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, dice: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, que esos serían los gobernantes Sí. de esta época, los presidentes, los alcaldes, todo eso, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos una vida tranquila y reposada. Amén. Sí. Amén, amén. Así tal cual y lo hemos dicho también. O sea, es importante siempre mencionar lo que nuestro Señor Jesús constantemente estaba orando. Tú lo acabas de decir. Se apartaba una y otra vez a él buscar la conexión con el Padre. Es increíble escucharlo decir: yo hago las cosas que he visto a mi Padre hacer. O sea, yo lo que estoy es repitiendo lo que he visto que hace mi Padre, mi ejemplo. Sí. Y sin embargo, él sabiendo todas las cosas que hacía su Padre, él igualito siempre se apartaba a tener un momento de intimidad con el Señor. Y yo pienso que ese es el tipo de vida que nosotros hoy en día también tenemos que tener. Una vida de disciplina. Tú también lo acabas de decir. Todos nuestros momentos, durante todo nuestro día, nosotros podemos usarlo para orar y esperar que Dios nos responda en medio de eso. Cuando estamos teniendo alguna situación, yo siempre lo digo, el Señor nos hace hasta más sabios. Cuando hay cosas que no sabemos hacer, que de repente, por la ayuda del Espíritu, nos salen espectacularmente porque Sí. el Señor es así. Él es creativo, Él es el dueño de todo, Él lo sabe todo, Él es el más inteligente de todo, porque sus caminos son así y sus pensamientos más grandes que los nuestros. Entonces, estar siempre conectados en oración es importante, pero además también tener como disciplina, apartar un momento y decir: este es mi momento de intimidad con el Señor, este es el momento donde lo voy a buscar Claro. con pasión, donde voy a clamar, voy a hacer una estructura de decir: bueno, primero voy a adorarlo a nivel, no sé, musical, voy a poner esta alabanza o esta adoración que me conecta con Él. Y la voy a usar para poder empezar a traer mi perfume y derramarlo delante de sus pies y decir: Señor, deleítate con mi oración y espero tu respuesta, porque sé que lo que estoy pidiéndote, lo que estoy trayendo aquí en mi oración es algo que viene de todo mi corazón. Por lo tanto, espero que tú me respondas como lo prometes en la palabra. Sí. En Mateo 6:6, eso que estás diciendo me recuerda a este versículo que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento Amén. y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es tal cual, o sea, el Señor lo único que quiere es que tú cierres tu puerta y empieces a tener una relación con Él. O sea, así tal cual. Normalmente tenemos maneras diferentes cada uno de orar, pero tal cual, o sea, aprender la adoración, orar, entregarle, postrarte a sus pies. Y Él todo lo sabe, pero todo lo quiere saber de tu boca. Y básicamente eso para mí es como que brutal que Dios sepa todo, more en ti, esté contigo en todo momento, pero aún así Él quiera que tú te encierres en tu cuarto y lo busques. Él siempre quiere estar contigo, o sea, Él siempre quiere realmente que tú lo tomes en cuenta en todo momento. Entonces, y luego dice: y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y recompensarte en público no es que Él te va a dar la mejor casa, el mejor carro, la mejor provisión, cosas que si a Él le place te lo dará, pero Él lo que realmente cuando habla de recompensa es que la gente va a saber, o sea, la gente sabe cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú oras en secreto, en tus palabras, en tus Sí, eso se acciones, nota. cuando oras en un grupo, las personas saben que tú tienes una comunión con el Padre. Entonces, Dios cuando habla de recompensa, no es recompensa material, es recompensa espiritual. Entonces, eso para mí también es como que, o sea, Dios es demasiado perfecto, es demasiado Dios. Claro, y que más no nos puede llenar que esa recompensa, Ujú. más allá de las cosas materiales. Porque podemos tener todo lo material, porque también está ese otro punto, podemos tener todo lo material, o sea, económicamente quizás no tenemos preocupaciones, Ujú. o sea, todo está cubierto. Pero muchas veces vemos que cuando está todo cubierto en lo material, en lo espiritual estamos vueltos un desastre, o en cuanto a familia estamos vueltos un desastre, porque es también eso, es ponerle, o sea, enfocarse y ponerle la intención a eso. O sea, si por ejemplo nosotros no tenemos una relación con Dios,
es como tú dices, Él no está viendo, Él está ahí viéndonos todo lo que hacemos. Pero si yo no hablo con Él, es como que no existe una relación. Es como que yo conozco a una persona y en algún momento nos hablamos, pero después no nos hablamos más. Sabemos que existimos, tú sabes que yo existo y yo sé que tú existes, pero no tenemos una relación. O sea, tú para tener una relación con ella, tú te tienes que comunicar con esa persona. Y cuando tú te comunicas con esa persona, esa relación crece y se vuelve más íntima, más personal. Y eso es lo que quiere Dios, o sea, tenemos que tener una relación con el Padre. Y entonces, otra cosa que yo pensé es como un poco lo que tú estabas diciendo del tema de que cuando estamos como que en ese aposento, cuando entramos en ese aposento como a orarle a Dios, como que identificar de dónde está viniendo esa petición, esa cosa que le estás pidiendo a Dios, si viene de tu carne o si viene del Espíritu. Sí, el Señor nos manda a vivir en el Espíritu. Justo tenía un verso para eso, que es Romanos capítulo 8, verso 26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en algunas ocasiones, y Él escudriña nuestros corazones en intercesión en espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre estar en el espíritu para poder presentar nuestras oraciones. Yo pienso, de la manera como yo lo veo, es como, aún antes de yo meterme en mi aposento y decir como que, mira, este es mi momento de intimidad, voy a arrodillarme a orar, o voy a sentarme, voy a levantar mis manos, es decirle al Espíritu Santo, guía mi oración. Que tú eres el que tú conoces todo lo del Padre, tú conoces todo lo del Hijo, tú conoces mis pensamientos, tú escudriñas mi corazón, como lo acabamos de leer. Usa tu sabiduría para ayudarme a articular las palabras que el Padre necesita escuchar de mí y que yo tengo que decirle. Por lo tanto, Espíritu Santo, que seas tú orando por mí y que no sea mi carne pidiendo las cosas que desea mi carne. Porque lo hemos hablado también, que la carne nunca quiere nada de lo que quiere el Espíritu, sino que el Espíritu es el que conoce al Padre, el Espíritu nos conoce a nosotros, por lo tanto, Él es el que va a ayudarnos a nosotros presentarnos delante de Dios con olor fragante, con una actitud correcta y con el corazón que va a agradar al Padre para que responda a nuestras oraciones de la manera como queremos. Claro. No para gastarla en nuestras pasiones, sino para que nuestro tesoro espiritual crezca aún más. Claro, porque la carne siempre va a querer lo de este mundo, mientras el Espíritu va a querer lo eterno. Amén. Y ahí como que prestarle atención a eso, en cómo le estamos pidiendo al Padre eso que queremos o el por qué. Hay muchas personas que siempre se preguntan cómo se ora o cómo debo orar. Sí. Yo no sé orar. Eso es una cosa muy común en los cristianos, sobre todo cuando son nuevos creyentes. Entonces, obviamente, el Señor nos dejó una guía con el Padre Nuestro de más o menos cómo debemos orar, cómo debemos enfocarnos. Pero yo anoté 5 claves para una oración efectiva. Es un poquito largo. Suéltalo. Voy a leer un poco, pero sí. Y la primera es orar con una fe inquebrantable. Entonces, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, sí. Y la fe es el combustible que impulsa nuestras oraciones a la presencia de Dios. O sea, la fe es lo más poderoso que va a hacer que nuestra oración llegue al Padre. Entonces, Marcos 11, 23, 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, Jesús hablándole a los discípulos, enseñándole, dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces, cuando oramos con una fe genuina, Dios nos responde. El segundo es orar con sinceridad de corazón, que eso también es muy importante. Dios no está interesado en oraciones, en muchas repeticiones, ni una oración que dure muchísimo tiempo, sino que vengas con un corazón sincero. O sea, puede ser pocas palabras, pero si tu corazón está recto y con un corazón sincero, a Dios le place ese tipo de oración. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El tercero es orar con persistencia.
debemos perseverar en nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. También es bien importante. O sea, y esto no se trata que es un signo de duda, que dudes de Dios, sino que es un signo de fe. O sea, que tú estás constante, que tú tengas fe, esa que es su eso... voluntad. Exactamente. Dios responderá en el momento adecuado y Él trabajará en nuestros corazones para confiar en Él en ese momento de que tengamos que esperar en su respuesta. El cuarto sería, también es muy duro, dice, orar con conformidad a su voluntad. Debemos alinear nuestros deseos con los deseos de Dios, reconociendo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y Jesús mismo nos enseñó a orar en el momento antes de la crucifixión. En Lucas 22, 42, Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Hablando de ese momento que Él iba a pasar, ese sufrimiento, ese apartamiento que ibas a tener en ese momento con Dios, porque obviamente Dios volteó su cara a Él en ese momento, porque Él se hizo pecado por nosotros, para morir por nuestros pecados. Así es. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él dijo que sea tu voluntad, Padre. Ese es súper importante. Y la última, que es obviamente la más grande de todas para mí, y para todos pienso yo, es orar en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, esta es una de las cosas más importantes y poderosas en las que nosotros debemos orar. El Señor nos hace una promesa increíble en Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén. Sí. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, Él es nuestro mediador delante del Padre. Entonces, el Padre ya no va a ver nuestras oraciones como nuestras, sino por medio de Jesús y por lo que Jesús hizo por nosotros. Es así. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos, que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra, por tanto, todo hacerlo en su nombre y será hecho. Exactamente. Brutal eso que dijiste. Yo tengo una pregunta, pues para el que la quiera responder. Y es, ¿alguna vez ustedes han orado y han sentido que esa oración no ha sido respondida? O también puede ser la pregunta, ¿alguna vez ustedes han orado y han visto esa oración respondida así prácticamente? Es como si yo tengo este testimonio que Dios sí respondió mi oración. Sí, me gustaría más usar un testimonio de mi mamá otra vez. Porque, bueno, también vemos en el Padre Nuestro que el Señor Jesús dice que la oración, básicamente nos está llamando a orar en comunidad porque dice Padre Nuestro. O sea, cuando ores también, aparte de orar en nuestros aposentos separados y que nada más estamos en intimidad con Dios, también nos llama a orar en comunidad los unos por los otros. A eso se debe el Padre Nuestro. Entonces, me recuerda a mi mamá, en mi época cuando estaba a punto de firmar. Existe algo, para hacer un resumen aquí, algo práctico y rápido, que cuando tú ya estás en tu fecha cerca a la firma, a ti como que te ofrecen cierta cantidad de dinero antes de que llegue la fecha para decir ya lo apartamos. O sea, ya yo aparté a ese pelotero, ya ese es de nosotros. En mi caso fue así. Ya habíamos recibido una oferta a la cual le habíamos dicho que sí. Pero pasaron, en el transcurso de la espera de la oferta al día de la firma, pasaron ciertas cositas que hicieron que el equipo se echara como para atrás. Y fue bastante fuerte para mí, bueno, en esa época, 16 años, y ya estando asegurado, fue como que se acabó todo, se cayó el sueño, porque el equipo se echó para atrás, pues entonces como que bueno, ya no va. Pero mi mamá me acuerdo que me dijo, tal cual, chamo, tú quédate tranquilo, no llores, que yo me encargo de esto. Y cuando dijo yo me encargo de esto, era a clamarle al Señor, a orarle que se hiciera su voluntad, moviendo al favor de Dios. No sé qué pasó porque ella se metió en su aposento y lo único que yo recuerdo fue que ella me dijo, tú quédate tranquilo. Posterior a eso, no pasaron más de 3 días cuando recibimos llamadas de los scouts que no eran cristianos, gente del equipo diciéndonos,
yo no sé qué es lo que está pasando, pero nosotros sentimos que igual tenemos que firmarte. Wow. Que igual tenemos que proceder con... Que ser fieles a la palabra que también te acabamos de dar. Así que vamos a avanzar y sí vamos a firmarte. Tal cual así, chamo. O sea, te puedo decir que esa oración de mi mamá, aunque yo no la escuché, Claro. estoy seguro de que eso fue lo que ella hizo, porque fue lo que me dijo que iba a hacer. Y el Señor respondió de una manera impresionante. Espectacular. Y yo tuve la carrera que tuve gracias a eso. Llegué hasta donde llegué gracias a mí. En un sentido de que, bueno, no, mi vida en el momento que firmé fue un poquito desordenada comparado de cómo vivo mi vida hoy. Pero llegué hasta donde el Señor me quiso que llegara, en realidad. Estoy echando broma en un punto de decir como que, bueno, yo quizás pude llegar más lejos si hubiese sido más disciplinado. Pero el punto está en que el Señor respondió esa oración. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y podemos decir que sí. O sea, la oración por otras personas también el Señor la escucha. Y respondiendo a tu pregunta, Frank, esa oración estoy seguro de que recibimos una respuesta de una providencia de Dios increíble, de la cual no había salida, sino un milagro. Y el Señor lo hizo. Brutal. Me encanta. Sí. ¿Otro? Otro, next. No, bueno, yo como que en mi experiencia así, me gustaría como tocar el tema de como que la espera en la respuesta y cómo terminan sucediendo las cosas. O sea, a mí me ha pasado muchas veces en mi vida que yo le he pedido cosas a Dios y cuando Él se ha manifestado, porque muchas veces sí ha sido muy especial y de verdad me ha dado como eso que yo quería, pero repotenciado, o sea, 100 veces más. Que ahí es cuando tú dices que los planes del Señor, ahí se cumple lo que dice la palabra, que los planes del Señor son más grandes que los nuestros y sus pensamientos más grandes que los nuestros. Y muchas veces he vivido eso de que Dios es demasiado detallista y a veces te da unas cosas que a veces también me da unas cosas que yo ni siquiera se las he pedido. Y tú dices, ahí es cuando tú te das cuenta que Dios está al pendiente de ti, sabe todo lo que tú necesitas y hay cosas que tú ni siquiera sabes que necesitas, pero Él sí lo sabe. Y te lo da en el momento que te lo tiene que dar. Y ahí es cuando tú dices, Padre, o sea, ahí es como yo digo, es cuando yo caigo en cuenta y digo, o sea, es que esto no viene de otro lugar, más que de ti. Sí. O sea, la única respuesta a esto es que eres tú. Eres tú, Señor, en todo. En todo. O sea, para mí es como que yo siempre lo he tenido a Él muy presente, aunque no en toda mi vida he sido la persona más cristiana, ni he tenido el corazón más hermoso y puro en toda mi vida. Pero ahora, que veo como que puedo decir que tengo más revelación de Dios, porque ahora sí puedo decir como que ahora sí tengo una relación verdadera con Él. Pero en toda mi vida yo siempre lo he tenido muy presente. O sea, es como que yo siempre he entendido que Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y aún así, cuando uno es incrédulo, muchas veces, Dios es tan misericordioso con uno que igual te regala cosas. Que igual te sorprende. Para agregarle eso, que igual te bendice. Él siempre excede nuestras expectativas. Es como tú dices, a veces Él sabe, nosotros le pedimos algo, pero en realidad Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces Él siempre nos va a dar es lo que necesitamos, aun cuando en algunas ocasiones no se alinee con lo que nosotros queremos. Y para preguntarle a ustedes también, ¿han recibido una respuesta a una oración que digan, Yo wow? pienso que muchísimas, tanto como respondidas como no respondidas. Y para no ir muy lejos, tengo una reciente. Yo estaba en mi trabajo, pero ya el trabajo donde yo estaba, ya yo no sentía paz ahí, las cosas habían desmejorado mucho. Y bueno, yo me mantuve en oración, mi esposa también, por un trabajo, y había aplicado en una empresa que es muy conocida, y yo le pedía a Dios por ese trabajo, y le pedía a Dios por ese trabajo, no me respondían. O sea, ahí fue una respuesta no respondida. Exacto. Pero resulta es que el Señor tenía algo mejor para mí. Luego, mi cuñado, David, comenzó, o sea, habló conmigo, me ofreció un trabajo con él, y el trabajo era mucho mejor. Obviamente era un trabajo que ya yo sabía mucho de lo que se trataba,
Aparte, la paga era mejor. Iba a trabajar con mi cuñado, que se llevan siempre ha súper sido mi mejor amigo de toda la vida. Y, o sea, yo trabajo con él en paz, no hay presión, no hay diferencia. O sea, siempre nos hemos llevado bien. Entonces yo le digo, wow, padre, o sea, yo no esperaba esto. De verdad no era algo que estaba en mis planes, no estaba en mi mente. Yo te pedí por esto, pero tú me diste algo mejor de lo que yo quería. Entonces... Y a la vez también estás trabajando con David, que también tiene su corazón puesto en el Señor. Entonces, aparte de Más todo, aún, estás exactamente. trabajando en un ambiente que le sirve al Señor. Exactamente. Nosotros, tú ves, siempre estamos hablando así de Dios, Sí. o escuchando música cristiana, que obviamente en otros trabajos, otros ambientes, eso no se puede porque muchas veces son políticas de trabajo, Sí. qué sé yo, o quizás en otro trabajo oyen otro tipo de música del mundo. Y, o sea, me encanta, pues, de verdad que Dios trabaja de una manera que uno no se lo imagina, o sea, Misteriosa. misteriosamente. Y siempre nos bendice de una manera demasiado grande. Sí, eso que estás diciendo me encanta porque Me gusta esa frase. porque Patentada. Hay que, exacto, yo iba a decir eso, hay que patentarlo. porque realmente a veces nosotros creemos que no, Dios no respondió a mi oración y Dios te respondió, te está respondiendo, no respondiéndote. Es como que no es mi voluntad, Sí. no lo voy a hacer, Exacto. no te conviene, yo tengo cosas mayores para ti, como tú dijiste. Entonces a veces nos frustramos como que, no, pero es que yo estoy cansada de orar y el Señor no me responde y yo estoy buscando una solución y el Señor, ¿sabes? No tengo respuesta. Dios siempre está en el asunto. Confía, Dios sabe que necesitas algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Nosotros nos limitamos a nosotros mismos creyendo que lo que nosotros creemos bueno para Dios también es bueno y absolutamente no. Entonces eso es como Eduardo contando eso y es tal cual, es como que él creía que era lo mejor para él y resulta que Dios tenía algo 3 veces mejor. Pero respondiendo también a eso, yo sí he tenido oraciones contestadas brutalmente. Por ejemplo, con mi hija Victoria, tuvo una temporada que, Dios mío, ustedes saben cuando se están saliendo de adolescentes o están entrando a la adolescencia, se creen adultos y empiezan a hacer cosas y a tomar decisiones y a creerse que tienen derecho a muchas cosas. Y realmente fue muy difícil esa etapa de su vida y yo me acuerdo que yo oraba, o sea, fervientemente, iba donde Eduardo, lloraba y oraba y yo decía, Dios mío, o sea, qué desesperación, esta situación. Pero yo me recuerdo que yo me reuní con unas personas de la iglesia que ellos me dijeron, yo realmente abriendo mi corazón a ellos como que, mira, estoy pasando esto y esto. Y ellos me dijeron, lo que me estás diciendo, o sea, es brutal, pero hay una sola persona que te lo puede resolver y es Jesucristo. Amén. Entonces tú vas a ir y tú vas a orar con el Padre y tú le vas a entregar esta situación, cosa que yo sé que has hecho, pero esta vez con un entendimiento de que Él es el que lo puede resolver. No tú, no ella, no nadie más. Es Jesús que va a resolver tu situación. Anda a ese aposento y enciérrate y clama a tu Padre y Él te responderá. Y eso yo de verdad me lo tomé, es algo que sabemos, pero cuando estamos pasando en circunstancias, nos apropiamos. Y Dios quiere que nos apropiemos de todas esas promesas que Él tiene en su Todo el palabra. tiempo. Entonces yo me apropié de eso y yo le entregué a mi hija, mi familia, mi vida. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Haz tu voluntad en la vida de mi hija. Gracias a Dios, mi hija ha crecido, ha pasado esa etapa. Y yo he visto literalmente la gloria de Dios en el proceso, en la circunstancia. Y es bello ver cómo Dios hace esos milagros. Y yo siempre dije, cuando hablamos del hijo pródigo, di un ejemplo similar, y es que nosotros como padres, nuestra mayor desesperación es nuestros hijos. Y que clamemos al Padre, que Él tiene siempre la solución a todo. Entonces eso es algo que... Sí. Total, sí. Bueno, para resumir, entonces podemos decir que la oración requiere fe. Edu lo mencionó, requiere fe, requiere confianza en que sabemos de que el Señor está escuchando nuestras oraciones.
requiere que nosotros vengamos con un corazón puro. Cuando decimos puro, no es que tiene que venir sin pecado, sino un corazón que tiene que venir con la intención correcta, con una intención que venga no de una manera interesada únicamente en las cosas que nosotros queremos, sino en por qué lo estamos pidiendo, en por qué necesitamos que sea así. Y usualmente tiene que ser algo que se alinee con la voluntad de Dios. Orar y pedirle al Señor las cosas que Él nos está ofreciendo, que su palabra las menciona. Y el Padre que es bueno, Él nos va a recompensar en público. Y bueno, traer siempre nuestras peticiones delante de Él sabiendo que le hay, como dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros oramos al Señor aún sabiendo que lo que estamos viendo no lo tenemos, pero creemos en que Él es el Dios, que Él puede hacer todas las cosas posibles, aun cuando en el momento nosotros no las podemos ver. Entonces, bueno, creo que con eso cerramos el episodio de hoy. Y bueno, queremos exhortarlos a todos a que tengan una vida piadosa en oración, que lo busquen en disciplina, no aparten, digamos, un pedacito de tiempo del día solamente para orar, sino que se establezcan como disciplina entablar una conversación directa con el Padre, íntima, donde ustedes puedan sentir su presencia, sentir su voz y poder recibir la respuesta de las cosas que están esperando. Así que les deseamos que este episodio les sea de gran bendición y que, bueno, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Así que dale. Ay, ¿verdad? Se te olvidó esta parte. Eso va para un blooper. Comparte, dale like, suscríbete, enciende la campanita. Recuerda que suscribirse es gratis, lo puedes hacer aquí abajo. Y nos vemos todos los lunes a las 7.